Buen día a toda la familia de Iglesia Viva. Muy contenta hoy de poderles dar la bienvenida a este culto online. Agradezco mucho a Dios de que nos ha cuidado a cada uno de nosotros y deseosa de que llegue el tiempo de poder estar en el local y poder compartir y disfrutar de todos los hermanos. Quería invitarles para empezar este tiempo a leer el Salmo 24, los versículos finales, donde dice la palabra de Dios: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y ese Rey es el que venimos a alabar y a bendecir en esta mañana. Te invito a que desde tu hogar puedas engrandecer el nombre del Señor, darle toda la gloria, porque solo Él lo merece. Amén. Dios le bendiga. Quiero ser como Cristo.
Espero que hayas podido disfrutar de este tiempo de alabanza y ahora damos paso a nuestro hermano Bonnie que nos trae la palabra de hoy. Le pedimos al Señor que lo bendiga y que tome el control de este tiempo. Padre, gracias por este día, gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor, y por el regalo de tu Hijo en la cruz, Padre. Venimos ante ti para que tomes el control de la palabra que va a ser expuesta hoy, Señor.
Te pido que seas tú con la vida de Bonnie, Señor. Bendícelo, Padre. Gracias por el tiempo que Él le ha dedicado para traernos esta palabra, Padre. Y también te pido por la Iglesia Viva, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos hoy, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar nuevamente con vosotros en esta mañana. El texto que quiero mencionar para compartir con vosotros es Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. En este texto vamos a ir viendo los inconvenientes para la obra de Jesús. Al volver a Galilea, una gran multitud estaba esperando a Jesús. Estaban gozosos porque esperaban escucharle palabras que les hiciera sentirse conocedores de la sabiduría de Jesús. Porque cuando Jesús hablaba, lo que decía les hacía vibrar. Sus corazones sentían una seguridad que no llegaron a experimentar nunca con los maestros que les habían enseñado la religión de sus antepasados. Qué tristeza, qué pena creerse maestro, pero tener unos discípulos que no entienden ni siquiera quieren vivir las enseñanzas que les estás transmitiendo porque no ven seguridad en tu transmisión. Pero Jesús era muy distinto. Con sus palabras sí que sentían deseos de oír y de dejar que su enseñanza les afectara. Qué poco se podían imaginar cómo resultaría la experiencia de aquella visita tan deseada. Vinieron allí porque ellos querían oírle, pero esperaban que serían testigos de algo más que palabras, y vaya si lo fueron. Vamos a ver el desarrollo de la historia. Los primeros versículos nos hablan de que de pronto aparece un principal de la sinagoga que se arrodilla delante de Jesús y le hace una petición muy urgente. Ven a mi casa, y le hace partícipe de un problema terrible. Mi hija está a punto de morir. Únicamente tengo esta hija que está al borde de la muerte y solo tiene 12 años. ¿Nos podemos imaginar la escena? Un hombre de reconocido prestigio como religioso que se pone de rodillas delante de Jesús, un maestro que muchos de ellos no reconocían, y se pone de rodillas delante de Jesús solicitando un milagro para su hija, apresurándole para que entre en su casa. Pero Jesús está rodeado de una enorme multitud, y ese es el primer inconveniente para la obra de Jesús. La gente también necesitaba la enseñanza de Jesús. Por eso estaban apretándose unos contra otros alrededor de Jesús. Y enseguida vemos que surge el segundo inconveniente, los versículos 43 al 48. Aparece alguien que nadie estaba esperando. Una mujer con una enfermedad tremenda, flujo de sangre, que ya le duraba por 12 años. Fijaos qué curiosidad, la misma edad que tenía la hija de Jairo, que estaba a punto de morir. Y que a pesar de haberse gastado todo el dinero que tenía en los médicos, ninguno la había podido curar. Qué pena, arruinada y aún enferma. Pero a pesar de todo no había perdido la capacidad de pensar. Se imaginó un plan para acercarse a Jesús y tocar, aunque solo fuera el borde de su manto, porque así creyó que podía quedar sanada de su enfermedad. Digo yo que algo conocería de aquel que era tan deseado por todos. Algo oiría del que podría salvar a la hija del principal de la sinagoga. Pero, ¿cómo se atrevería a mezclarse a la multitud cuando ella sabía que por la ley de Moisés le tenía prohibido hacer? ¿Cómo se atrevería a robar un milagro? Milagro que se realizó. Lo vemos en el 44, verso 44. Pensó que se saldría con la suya sin consecuencias. Pero a pesar de eso, a pesar de sus dudas, siguió adelante con su propósito inicial. Su salud estaba en juego y actuó con decisión. Jesús entonces dijo: ¿Quién me ha tocado? Pedro enseguida respondió con algo muy lógico: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús sabía de la necesidad de alguien que necesitaba un milagro mayor que el que había robado. Y insistió en su pregunta, en su investigación:
Alguien me ha tocado. Sabía que el poder para sanar había producido la sanidad física en alguien muy necesitado de salud espiritual. Y Jairo, que ve que Jesús le da más importancia a una sensación que a su hija que está a punto de morir, que ve a Jesús parándose, como padre, me imagino la angustia de este hombre, pero si su fe había de ser fortalecida, aquella situación resultaría ideal. Pero volvamos a la mujer ya sanada, verso 47. Al ver la mujer que no había pasado inadvertida, se acercó temblando y arrodillándose delante de Jesús, declaró delante de todos la razón por la que había tocado el manto de Jesús y cómo al instante había quedado sanada. ¿Avergonzada y temerosa? Seguro que sí, pero valiente al reconocer que su enfermedad ante los que podían haberla apedreado. Jesús entonces hizo un reconocimiento público que solucionó el problema legal al momento. Hija, tu fe ha sido recompensada. Vete en paz. Y aquí surge el tercer inconveniente. Creo que el peor de todos. La peor de las noticias se produjo en ese momento. Alguien que vino de casa de Jairo estaba dándole el mensaje de la desesperación. La niña acaba de morir. No molestes más al maestro. Mientras estaba viva había esperanza, pero se ha acabado todo. Ya nadie puede hacer nada. ¿Y Jairo? ¿Qué está pasando por su cabeza y por su corazón? ¿Ya no tiene esperanza en el maestro? ¿Es posible que piense que por culpa de los retrasos todo se ha acabado? La pregunta es, ¿esto tiene solución? Jesús estaba pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor y ofrece la solución de la fe nuevamente. Es consciente del temor de Jairo y le propone la solución desde la fe. Confortó su corazón con la noticia de la sanidad de la niña. No temas, le dijo, cree solamente y la niña será sanada. Es palabra de Dios. Y acababan de contemplar un milagro de fe y sanidad basada en una fe viva que se puso en acción. Pensamos que la solución de la fe es fácil de expresar de palabra, sin ver la acción, porque hoy también necesitamos ver la obra para que la fe sea creída. Es entonces cuando creemos de verdad. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús está presente, todas las cosas pueden suceder. Y Jesús nos ofrece su presencia en nuestra vida también mediante un acto de fe. Había dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. Y diría después, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa hoy es tan válida como entonces lo fue. Vemos este cuarto inconveniente, los versos casi finales, 51 y 52. La acción de Jesús que vemos ahora, desde luego no fue del agrado de los amantes del espectáculo milagrero, pero Jesús tuvo en cuenta más a los necesitados en aquel momento. El Padre, la Madre y los 3 discípulos que también estuvieron con él en los momentos más gloriosos y más críticos también del ministerio de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. La fe de estos 3 discípulos fue y es una de las principales bases para la Iglesia. Las palabras de Jesús a las personas presentes en casa de Jairo fueron incomprendidas completamente. No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme, dijo Jesús. No fueron recibidas conforme al deseo de Jesús, y por eso, dice el texto, que se burlaron de él, verso 53. No fueron recibidas y se burlaron. La burla y la incredulidad son las barreras más efectivas para que Dios no quiera actuar en nuestro favor. Por esto Jesús apartó de aquella hostilidad a los escogidos
que contemplaron la gloria de Dios cuando la niña fue resucitada, porque tenían razón en lo que dijeron los que estaban fuera, cuando se burlaron de él sabiendo que la niña había muerto. Lo que sí ignoraban, desde luego, era que el Señor de la resurrección y de la vida estaba allí. Dicen los versos 54 y 55. Pero él, Jesús, tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo: «Niña, levántate». Entonces le volvió el espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Es una prueba irrefutable de que era una persona con vida necesitada de alimentos como todos los demás, como todos los vivientes. Y estamos finalizando con esta recomendación que hizo Jesús. Jesús les encargó que no dijeran nada a nadie de lo que había sucedido. Siempre ocurre igual con la palabra de Dios. El asombro. Como no acabamos de entender las formas y razones de Dios, nos maravillamos y el asombro nos puede llevar a no darle la gloria a Dios, sino a explicar o querer explicar lo que Dios hace, sin llegar a saber que el espectáculo no produce la fe, sino confiar en Jesús. Jairo tuvo la respuesta a su fe. No necesitó el espectáculo que montaron fuera de su casa para nada. El milagro, de todas formas, no fue la señal principal. Sí lo fue, en cambio, la fe confiada y también la obediencia. A los padres les pidió: no digáis nada. Era innecesario montar un espectáculo ante los que solo tenían curiosidad, ante los que se burlaron y ante los que solo querían ver para creer. La conclusión del mensaje de esta mañana es muy clara. La fe no necesita evidencias. La fe, dice el libro de los Hebreos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y esa es la invitación para hoy, invitación para todos, me incluyo, acercarnos a Jesús, al Jesús de la predicación de esta mañana. El Jesús que no necesitaba milagros, el Jesús que no necesitaba evidencias, que no necesitaba halagos, al Jesús que responde a la fe, al Jesús que responde a la esperanza, al Jesús que es el depositario de nuestra fe y es el origen de nuestra esperanza. Y nuestro destino, no nos olvidemos de eso, es importante. Nuestro destino está en el cielo con Jesús. Que Dios os bendiga y que estas palabras os sirvan para acercaros y evitar esos inconvenientes que constantemente podemos encontrar en nuestra carrera como cristianos. Principalmente cuando empezamos a creer, cuando empezamos a ver las evidencias de la fe, cuando empezamos a ver las evidencias de la obra del Espíritu en nuestras vidas. A nuestro alrededor hay multitud de personas, multitud de circunstancias que unos se burlarán de nosotros, otros nos dirán que estamos locos, otros nos dirán que nos han comido el tarro, pero la fe transforma, la fe cambia por completo a las personas. Os lo puedo asegurar, porque lo he vivido. Que el Señor os bendiga esta semana, que sea de mucha bendición para vosotros, igual que espero que lo sea también para mi persona. Bendiciones. Espero que hayas podido disfrutar de este tiempo de la palabra, que Dios haya podido hablar a tu vida. Y recuerda estar activo en los grupos de células. Si no perteneces a ninguno, ponte en contacto con alguno de nosotros para ayudarte a que puedas formar parte de un grupo y puedas congregarte, aunque sean grupos pequeños, pero bueno, para mantener el contacto entre todos, ¿vale? Que Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida.